Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy, 3 de febrero del año 2021, mitad de semana, tenemos el gusto de continuar con las actividades del seminario sobre campañas electorales y libertad de expresión. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Octavio Vado Grajales, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. El tema que abordará el doctor Vado Grajales es deliberación, democracia y elecciones. Permítame, por favor, a continuación leer una síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy. Bueno, pues el doctor es licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, grados otorgados por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con el curso internacional en Estudios Críticos y Sociedad por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el que también acreditó el seminario Los grandes retos del siglo XXI en América Latina, Estado y luchas populares, así como el curso internacional La calidad democrática en la era de la globalización, las redes sociales y la emergencia de nuevos sujetos políticos. Es profesor de tiempo completo en la libre en la Facultad de Derecho de la citada universidad, tanto en la licenciatura como en el doctorado en Ciencias Jurídicas, programa incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. También ha sido docente en la Academia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. En su maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral. Es autor de artículos y reseñas en revistas tales como Cuestiones Constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM, Voz y Voto, Metapolítica, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Justicia y Sufragio del Tribunal Electoral de Jalisco, así como la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que integra su cuerpo de árbitros. También es miembro del Comité Académico de la revista Perspectivas, revista Ciencias Sociales. Para la editorial Tirán La Blanche, ha coordinado los libros Tópicos Electorales con el doctor Santiago Nieto Castillo, Centenario Constitucional México y Querétaro con el doctor Enrique Rabel García, así como el proceso electoral 2014-2015, una visión desde lo local. La misma casa editorial publicó su libro Derecho Procesal Electoral Queretano. Textos de su autoría han aparecido en diversos colectivos abordando temas vinculados con el derecho electoral y el proceso constitucional en editoriales tales como Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Porrúa, Laguna y Fundab. Entre los años 2014 y 2020 fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y desde septiembre de 2020 es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, nada más recordarles finalmente que por favor mantengan atención respecto de sus micrófonos, así como de su cámara. Yo iré siguiendo sus comentarios en la caja de comentarios, así como las manitas levantadas que se vayan dando mediante la plataforma. Recuerden que se ubica en el lado derecho inferior la manita para levantar la mano. Así, pues, por favor, doctor, nos honra el día de tenerlo. Esta es su sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Alexander, por tus comentarios. Quisiera iniciar con un par de reflexiones meramente metodológicas sobre cómo llevar la sesión. La primera de ellas es muy sencilla, es pedirles que me den la oportunidad de ir un poco desarrollando el tema para al final abrir un espacio, no necesariamente de preguntas, sino probablemente de reflexiones. Eso es lo primero. Lo segundo es lo siguiente, cuando me piden preparar esta sesión bajo la idea del seminario, yo decidí hacer un ajuste en la manera en la que tradicionalmente venía yo interviniendo en estos seminarios para tratar
de presentarlo desde otra perspectiva, tratar de bajarme un poco del currículum que Alexander ha presentado muy amablemente y utilizar esta técnica que hacemos a veces en los posgrados, ¿no? Donde alguien va presentando los avances de una investigación y va recibiendo una retroalimentación que puede ser positiva o negativa, ¿no? Y decidí entonces hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque me acordé de una frase de Miguel de Unamuno. Ustedes recordarán, ¿no? A ese escritor, filósofo español, periodista español, no sé qué fue más, si filósofo o periodista. Él decía, mi empeño es y será que los que me lean piensen y mediten en las cosas fundamentales, y no ha sido nunca el de darles los pensamientos ya hechos. Yo he buscado siempre agitar y a lo sumo sugerir más que instruir. Entonces, lo que voy a presentar aquí con ustedes va a ser eso, van a ser algunas pinceladas, algunas sugerencias de esta compleja relación entre la democracia, las elecciones, la libertad de expresión y necesariamente tiene que ser así el tema de las redes. ¿Para qué? Para que el día de mañana ustedes con el doctor Germán Espino ya profundicen en una cuestión ya mucho más técnica de las campañas propiamente modernas en esta época de la pandemia y de las redes que nos obliga a interactuar tal y como lo estamos haciendo. Entonces voy a ir presentando algunas ideas, ir haciendo algunos comentarios con ustedes para permitir al final que demos una oportunidad de intercambiar opiniones, porque esa es un poco la idea de un seminario en el modelo que les estoy planteando. ¿Cuáles son los temas que vamos a platicar el día de hoy? Bueno, vamos a empezar hablando del modelo clásico del diálogo y la relación entonces que hay entre diálogo y democracia. Es en un primer momento. Parece muy filosófico, pero van a ver, o intentaré al menos aterrizarlo. El segundo elemento es la democracia, hablar de democracia, pero sobre todo a partir de cuáles son los modelos de democracia que hay. Ustedes recordarán que hay un texto muy famoso de un intelectual mexicano, un texto de hace unos 25, 30 años, que se llama Por una democracia sin adjetivos. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer ahora en México es, por no decir que en el mundo, es adjetivar la democracia. Pero eso profundizaré en el segundo momento. En un tercer lugar, hablar de la democracia liberal y de la crisis que se supone está viviendo la democracia liberal. Ustedes saben que al menos desde el año de 2016, se ha puesto de moda hablar de una crisis de la democracia, ¿no? Y hay muchos libros sobre crisis de la democracia y artículos, y todas las semanas leemos columnas sobre crisis de la democracia. Bueno, eso existe o no existe, de qué tipo de democracia está en crisis, tratar de hablar de eso, para cerrar hablando de democracia y diálogo moderno. Democracia y diálogo moderno. Como ven, al final trato un poco de regresar al inicio de los planteamientos, porque, insisto, vamos a empezar hablando del diálogo. Y entramos entonces en materia. A ver, la democracia nació hablando. La democracia nació hablando. No hay otra forma de entender la democracia, sino esencialmente como un acto del habla, esencialmente como un acto del habla. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Lo que estoy tratando de decir es que la democracia esencialmente es un acto de comunicación. Ahora, tiene mucha lógica, porque si la democracia, como veremos más adelante con Przeworski, es alguna forma de gestionar los conflictos humanos, la realidad es que la única forma de gestionar conflictos humanos es justamente mediante la comunicación, específicamente el diálogo. Ya sea que creamos que la democracia nació en Grecia, o si nos inspiramos en Kim y pensamos que la democracia tiene su origen en Persia o en otras partes del Asia Central, la realidad es que la democracia es un acto del habla. Y la democracia, entonces, es una extraña mezcla entre dos figuras comunicativas que ya los propios griegos habían sistematizado, con independencia, insisto, de que pensemos que esto nace en Grecia o nace en otro lugar. Estoy pensando en las figuras del diálogo y del debate, pero del diálogo y del debate en sus concepciones clásicas, en sus concepciones griegas, permítanme decirlo así. El diálogo es una discusión
que se centra en un punto concreto y específico respecto al cual las y los participantes se reúnen para tratar de encontrar la verdad. Entonces, el diálogo es en un primer momento una cuestión meramente comunicativa. En un segundo momento, el diálogo es un acto esencialmente humano. Al decir que el diálogo es un acto esencialmente humano, estamos... Perdón, permítame un segundo, permítame un segundo, por favor. Perdón, que me está... En un momento continuamos, esperamos nada más unos momentos al doctor, ¿ok? Y continuamos con nuestra sesión. Nada más les recuerdo que en la caja de comentarios al final, pues yo iré dándole continuidad a los mismos que ustedes hagan, así como a las manitas que se vayan levantando. Muchas gracias. Decíamos entonces que es un acto humano. El decir que es un acto humano quiere decir que es un acto imperfecto. No ha existido, no puede existir una democracia perfecta, salvo que, y aquí voy a hacer una acotación, salvo que nosotros pensemos que existe un modelo ideal de democracia. Algo así, aunque hablar de Platón y democracia es un poco contradictorio, pero algo así como un modelo platónico de democracia, lo cual sería bastante complejo porque a final de cuentas los ideales platónicos son ideales que no se llevan como tal a la realidad. La otra posibilidad es asumir que nosotros somos, que tú eres poseedor, que tú eres poseedora del concepto, de la esencia de la democracia, y que solamente aquello que se ajuste a esa esencia o ese concepto es democracia. El problema de una postura en ese sentido, personal, subjetivo, es que implica la negación misma de la democracia, porque la democracia es agregación. La democracia es participación y agregación. La democracia no puede ser decisión de una sola persona. Eso puede ser otra cosa, pero no democracia. Todo diálogo, entonces, tiene un tema central. Y el tema central de la democracia puede ser quién va a gobernarnos. El tema central de la democracia puede ser si consultamos o no la realización de una obra pública. El tema central de la democracia en un momento determinado puede ser si aceptamos o no una reforma constitucional. Ese es el tema central de la democracia. Y permítanme hacer una breve digresión en suma a lo que ya nos recordaba Alexander. No es necesario que asienten su nombre en la caja de comentarios para tener asistencia, simplemente con su presencia aquí esto es más que necesario. Ahora, el tema central de la democracia se discute de forma colectiva. El tema central no es definido por una sola persona. Por ejemplo, cuando hablamos de democracias, de elecciones plebiscitarias, cuando hablamos de que una elección tiene que ver, por ejemplo, con dar o no el respaldo a un gobierno en funciones. Y recuerden, por ejemplo, aquel famoso plebiscito sobre la reforma legislativa que planteó en su momento Charles de Gaulle y que lo pierde, y que de Gaulle interpreta que la gente, la población, el pueblo, la ciudadanía, y vamos a profundizar en esto, lo que estaba haciendo era rechazar su gobierno, y por lo tanto de Gaulle renuncia, porque le da una lectura plebiscitaria a una consulta popular. Entonces, el tema se va construyendo de forma conjunta. Nadie puede fijarlo de una forma exclusiva o antemano. Si pensamos, por ejemplo, en la reciente elección presidencial en México, el tema para muchas personas era cambio o permanencia de un régimen. Bueno, el tema central de la democracia. El segundo elemento es la búsqueda de la verdad. Se supone que en un diálogo la idea es llegar a una verdad compartida. Pero si me permiten decirlo así, es una verdad con minúsculas. Así como hay justicia con mayúsculas, que es extraterrena, y hay justicia con minúsculas, que es a la que podemos aspirar como seres humanos, también hay una verdad con minúsculas, porque la verdad de la democracia es esencialmente una verdad de agregación, es una verdad de suma, es una verdad de consensos en el mejor de los casos, pero también es una verdad necesariamente limitada, necesariamente acotada a varias cosas. Primero, acotada en su tiempo. Pensémoslo así, si nosotros nos retrotraemos a inicios de los años 90 del siglo pasado,
y empezáramos a hablar de democracia, seguramente hubiéramos empezado hablando aquí de transición a la democracia. ¿Y cuáles eran los grandes temas de la transición a la democracia en los años 90 en México? Bueno, que el voto se respetara, que tuviéramos instituciones autónomas, que las reglas dieran cierta equidad, que no, esas eran como los grandes temas de la transición a la democracia. Pero el día de hoy, si hablamos de los grandes temas de la democracia, hoy, probablemente hablaríamos de paridad, probablemente hablaríamos del tema de la violencia política de género, probablemente hablaríamos de elecciones y pandemia, probablemente hablaríamos de redes sociales. Entonces, los temas han cambiado, porque esa verdad que buscamos, ese consenso meramente de agregación que buscamos, es un consenso eminentemente temporal. Y si nos pudiéramos proyectar a 10 o a 15 años, los temas de los que se discutirían cuando se hable de democracia seguramente serán otros. Entonces, es difícil poder decir que en democracia se busca una verdad única y permanente. Eso por un lado. Por otro lado, porque esto depende de la realidad histórica y social de cada país. Eso es muy importante entenderlo. Hay un estupendo texto de una profesora de la UAM, Rina Roux se llama, es el nombre de la profesora. El libro se llama El Príncipe Mexicano. Es un gran libro, El Príncipe Mexicano de Rina Roux. Estoy viendo que no lo tengo. Ah, sí, lo tengo aquí a la mano. Mira. Perdón, esa es la ventaja de estar desde la casa. Es este librito de Rina Roux, El Príncipe Mexicano. Y en este libro que hace Rina Roux, lo que hace es partir de una idea que es muy común en las ciencias sociales, pero no en el derecho, de que el poder no solamente se construye a partir de la estructura gubernamental o de las normas, sino que el poder tiene que ver también con la relación de la sociedad y la relación entre las personas, incluso respecto a los grupos tradicionalmente desfavorecidos. Y eso tiene que ver con costumbres, eso tiene que ver con ciertas costumbres y ciertas maneras de entender la relación política. Por tanto, la democracia va cambiando conforme va cambiando el espíritu de los tiempos, diríamos si fuéramos alemanes, ¿no? El espíritu de los tiempos dentro de un país en concreto y en particular, a través de cómo va cambiando su visión sobre sí mismo. Sobre esto vamos a regresar. Ahora, para algunos, la democracia no sería exactamente un diálogo, sino un debate, en virtud de que es difícil encontrar una única verdad, porque pareciera que cada quien tiene su pedacito de verdad. Voy a ponerlo con un ejemplo, si ustedes me lo permiten, de algo del día, pues que estamos viendo estos días, ¿no? El tema de las vacunas. Que si me la pongo, que no me la pongo, que si esta vacuna no me la pongo, que debo tener derecho a escoger yo la vacuna, por qué el gobierno no permite que se pueda vender las vacunas de forma privada, y cada uno de nosotros va teniendo una opinión. Y ustedes me dirán, oiga, doctor, pero es que las opiniones pueden ser equivocadas. Y yo diré que ahí es muy importante distinguir entre información y opinión. De la opinión, lo que se puede predicar es una absoluta subjetividad. De la información es otra cosa. Pero en democracia nos movemos con opinión. Y eso hace difícil, eso implica, parece que nos ayudan con su micrófono, ¿alguien se le activó? Eso hace difícil, eso complica la posibilidad de llegar a una verdad única. Y además, son verdades, insisto, poco trascendentales en ese sentido. Por último, el elemento de la amistad. Los filósofos griegos hablaban de que la democracia, de que el diálogo, tiene un elemento de amistad. Esto es, el respeto por el logos del otro, el respeto por la razón del otro. Pero cuando nos encontramos en democracias, y piensen, pueden pensar en democracias de varios países, pueden pensar en Estados Unidos, pueden pensar en el Reino Unido en la época de que se decidía el Brexit, ¿no? En democracias en las cuales hay una alta participación política, hay una alta posibilidad de opinar, hay una alta discrepancia. Piensen también, por ejemplo, en Chile recientemente, por referencia al tema del plebiscito constitucional para una nueva constituyente. A veces es difícil esto del respeto por el logos del otro. Y entonces caemos, por ejemplo, en las descalificaciones a partir del ataque, por ejemplo, a la persona, ¿no? No me importa tu idea, lo que me importa es descalificarte, señalarte que tú, que no te puedo creer por ser tú quien eres, por poner un ejemplo. Entonces, en momentos de
donde la política es muy álgida, donde la democracia está en las calles y en la boca de todos, donde la discusión pública está hasta en quienes solamente suelen tuitear sobre gatitos y conejitos, es difícil hablar entonces de este elemento de amistad o de respeto por el logos de los demás. Y yo les pediría que fuéramos pensando en esto para la ronda final. ¿Qué elementos de estos del diálogo que he venido citando, la idea de un tema central, de la búsqueda de la verdad, de la amistad, se dan o no en el rejuego democrático? Y entonces ahora vamos a hablar acerca de democracia. Y lo primero que tendríamos que decir es que cuando hablamos de democracia, hablamos de muchísimas cosas, de muchas cosas. Me voy a permitir citar este autor, seguramente lo conocen, Leonardo Morlino, uno de los grandes referentes cuando hablamos de calidad de la democracia. La otra gran referente sería Pippa Norris, claro, ambos desde posiciones distintas. Pero para efectos de esta plática, quiero citar a Leonardo Morlino en este libro, donde él hace un recuento de distintos tipos de democracia. Y lo voy a leer textualmente. Él dice, definiciones más relevantes de democracia. Y dice, democracia procedimental, democracia genética, democracia minimalista, democracia normativa, democracia representativa liberal, democracia responsiva, democracia participativa, democracia deliberativa, democracia asociacionista, democracia igualitaria o social, buena gobernanza y buena democracia. 12 conceptos distintos de democracia que recoge un autor. 12. Y yo estoy seguro que si nos fuéramos a otros plumas clásicas, seguramente recogeríamos otros conceptos más de democracia. Pero aquí tenemos 12. Entonces yo te preguntaría, cuando tú dices que determinada conducta de algún actor político, incluso de alguien, de algún vecino, alguna vecina, que determinada conducta o determinada acción es no democrática, la pregunta que te lanzo es, ¿qué entiendes por democracia? ¿Tú qué entiendes por democracia? Y esto es fundamental. ¿Qué entendemos por democracia? Es como cuando, por ejemplo, quien estudia derecho, se le pregunta, ¿y para qué sirve el derecho? Y normalmente damos respuestas de cajón, ¿no? Pues es que hay un libro que llevamos en Introducción al Derecho, en primer semestre de la carrera, que dice que el derecho sirve para conservar el orden. Y entonces yo te pregunto, ¿el orden social que tú observas, te parece que es un orden que amerita ser conservado? Yo te pregunto aquí, ¿para ti qué es la democracia? Si tú trabajas en un tribunal electoral, en un órgano electoral, en un partido político, si das clases, si escribes en un medio, ¿para ti qué es la democracia? Es una pregunta pertinente. Y desde luego, yo sé que alguno de ustedes me podrá decir, doctor, es muy sencillo, ¿para qué se mete usted en tantas complejidades? Ya lo dijo Lincoln, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y yo diré, es una gran frase la de Lincoln. Esa frase que la dice en el famoso discurso de Gettysburg, ustedes lo recuerdan, ¿no? Cuando se inaugura el cementerio donde van a quedar las víctimas justamente de esa terrible batalla, las más terribles batallas de la Guerra Civil Norteamericana, que es la batalla de Gettysburg. Y es una historia muy interesante porque no era Lincoln el único orador, había otro orador por ahí, un hombre muy connotado, un orador de polendas, cuyo nombre ahorita se me olvida, pero no es relevante. Y Lincoln estaba un poco nervioso porque sentía que su oratoria no era como la que la gente esperaba en ese momento. Lincoln era un buen orador, era un orador mediano, pero era un gran polemista. Si lo ponías a discutir o a debatir, por ejemplo, con Stephen Douglas, era grande, era grande. Entonces, en el tren de Washington hacia Gettysburg, va escribiendo su discurso, lo dice, es un discurso muy corto, no dura ni 10 minutos, durará 5 minutos, y a la gente no le gustó. El discurso de Gettysburg no pegó. A quien lo escuchó no le gustó. Les gustó el discurso del otro señor que habló más de 2 horas y media. Pero del otro nos acordamos de Lincoln. Y que Lincoln dice, el gobierno de la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero hay que entender varias cosas. Primera, las complejidades propias del lenguaje, y este no soy yo, es Mautner, ¿no? Que el lenguaje siempre es muy limitado para poder establecer definiciones y más bien nos puede servir para establecer evocaciones. Entonces, Lincoln lo que intenta hacer es una evocación, es decir, no se olviden que nuestra Constitución americana inicia "We the people", nosotros el pueblo. El gobierno somos nosotros, el pueblo.
Es una gran idea, es muy, muy adecuadamente expresada, pero no es un concepto científico. No es un concepto científico. Y desde luego empezamos a entrar en problemas. Primera, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Cuando hablamos de democracia, ¿qué es el pueblo? Entonces nos vamos a este señor que ustedes conocen, Carl Schmitt, que a mí no me cae muy bien, pero bueno, Carl Schmitt en su teoría de la Constitución, y te dice, no, pues el pueblo es las personas que votan, y las que no votan no son pueblo. Y a mí, bueno, no sé ustedes, ya me lo podrán decir más adelante, pero a mí ese acercamiento de Carl Schmitt no me termina de parecer, no me termina de gustar. Uno, dos, la democracia implica, sí, un tipo de participación, pero ¿qué participación? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, cuando hablamos de democracia representativa, bueno, pues participamos para elegir a quienes sean nuestros representantes, pero entonces vamos con Rousseau y con otros autores, por ejemplo, con los autores revolucionarios franceses y nos dicen eso no es democracia, porque no, la representación no puede existir dentro de la democracia. Pero hay otros autores que nos dicen es que es imposible en la democracia moderna que no exista algún fenómeno de representación. Por ejemplo, en México, a partir de las reformas 2012, 2015 y demás, las reformas que hemos tenido para introducir ajustes, cambios en nuestra democracia representativa, ¿no? Nuestra democracia esencialmente representativa. Y estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones como las candidaturas independientes, pero también estoy pensando en el tema importantísimo de consultas populares. Digo, para no ir más lejos, este año vamos a tener, como ustedes saben, una consulta popular y en varios estados ya han existido consultas populares. Yo quisiera irme por ahí, Carla Irene, si nos ayudas con tu micrófono, por favor. Gracias. Yo quisiera irme hacia ciertos conceptos muy básicos de democracia. Uno de ellos es el que da nuestro artículo 3º constitucional, cuando dice que la democracia es un sistema basado en el constante mejoramiento del pueblo. Una vez leí, no sé si sea cierto, pero como dicen, lo dicen en italiano, yo no sabría decir en italiano, si no es cierto, está muy bien contado, que quien hizo esa reforma constitucional que definió en México a la democracia como un gobierno del pueblo, como un sistema basado en el constante mejoramiento del pueblo, fue el secretario de Educación, don Jaime Torres Bodet, que como ustedes saben era literato y era poeta. Y me suena muy posible, porque la redacción no parece una redacción exclusivamente jurídica, parece más una redacción de alguien acostumbrado a ejercitar una pluma literaria. Claro, también habrá quien me pueda decir, bueno, doctor, pero es que eso tenía que ver con la idea de justificar una no democracia electoral. Pero vámonos entonces también a otro concepto. Yo quisiera manejar un concepto de este autor que también ustedes conocen, Adam Przeworski, que a mí respetuosamente me parece pues uno de los mejores, o el politólogo cuyas ideas más me gustan. Y en este libro, creo que es su último libro, Crisis de la Democracia, no sé si ya está traducido al español. El anterior de Why Bother with Elections sí está traducido ya, este no sé. Y nos dice que la democracia es un arreglo, o sea, algún tipo de entramado, ¿no? Más allá de lo meramente institucional. Un arreglo en el que la gente escoge a sus gobiernos a través de elecciones y tiene la posibilidad de renovarlos. Es un arreglo en el cual la gente escoge a sus gobiernos y tiene la posibilidad de renovarlos. El mismo Przeworski dice que es, este profesor de la Universidad de Nueva York, el mismo Przeworski dice que es una definición minimalista y la vincula con otro concepto que explica en el libro inmediato anterior, que es el concepto de elecciones competitivas. ¿Qué es una elección competitiva? Nos diría Przeworski en ¿por qué importan las elecciones? Nos diría, bueno, una elección competitiva es aquella donde, a pesar de que los partidos y las candidaturas hagan todo lo que puedan hacer para ganar, y ustedes y yo que estamos metidos aquí en el ajo electoral en México, sabemos qué significa ese todo lo que puedan hacer para ganar, a pesar de todo eso, quepa la posibilidad de que quien está en el gobierno pierda. Esa es una elección competitiva, nos dice Przeworski, cuando quien está en el gobierno puede hacer muchas cosas, sin embargo, puede perder.
es una definición de democracia y de elecciones competitivas que yo quisiera retomar para efectos de esta sesión e irme acercando hacia el tema, hacia retomar de nueva cuenta el tema del diálogo y el tema de redes, porque me parece que sí tiene que ver con lo que quisimos ir construyendo en México. En México, ¿qué queríamos esencialmente? Elecciones competitivas. Elecciones competitivas. ¿Y qué entendíamos por elecciones competitivas? Pues aquellas donde hubiera un cierto piso mínimo, aquellas donde las normas electorales no pudieran variar al capricho de alguien, aquellas donde las autoridades electorales se comportaran de forma no partidista, aquellas donde pudiera participar toda la ciudadanía. Eso queríamos obtener, una elección competitiva, en términos justamente de Przeworski. ¿Para qué? Pues para tener ese arreglo profundamente democrático, en el sentido justamente de que al final de cuentas la gente decide sus gobiernos, la gente decide sus gobiernos. Pero, y empezamos a acercarnos al día de hoy, nos encontramos en la actualidad con que se habla de que hay una crisis de la democracia. Cualquiera de ustedes toma los periódicos del día de hoy y se encuentra con muy sesudas plumas de distintos lados, no solo en México, sino en el mundo, que hablan de que hay una crisis de la democracia. Y tan hay una crisis de la democracia, o se supone que hay una crisis de la democracia, que se puso de moda, ¿no? Y se volvió toda una industria editorial. Yo me puse ahorita a juntar los libros que tengo sobre el tema simplemente para tratar de ilustrarlos, ¿no? Por ejemplo, el de Snyder, de la tiranía, que ya está traducido al español, el libro que les enseñaba yo de Przeworski, de crisis de la democracia, este libro que se puso de moda también de fascismo, una advertencia de Madeleine Albright, un libro por cierto interesante, otro, Democracy in Chains, que más bien va desde el otro lado ideológico, pero que también la crisis de la democracia, que salió el año pasado y es un buen libro también, aunque mucho más centrado en Europa, The Lie That Failed, otro libro sobre crisis de la democracia, y desde luego el que todo mundo cita, que es el de cómo mueren las democracias. Y entonces yo no sé, y se los planteo como un no sé real, no es retórico, si existe una crisis de la democracia, o si algunas editoriales estaban en crisis y se pusieron de acuerdo en hablar de democracia para salvarse de la crisis. Porque, ¿cómo han salido libros sobre crisis de la democracia? Pero, me faltaba lo acabo de terminar, el de El pueblo contra la democracia, de Joshua Monk. Entonces, y bueno, estos son los que yo tengo, pero pues ustedes a lo mejor tendrán 10 más, ¿no? Y a esto súmenle las columnas de los periódicos y las revistas. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es que probablemente, y es una hipótesis que lanzo aquí con ustedes, es que lo que hay es una crisis de cierto tipo de democracia. Así como yo decía, citando a Morlino, que hay democracia directa, indirecta, representativa, deliberativa, popular, pues han surgido otras formas de democracia. Por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría habla de la democracia iliberal, no liberal, sino de la democracia iliberal. Y yo no vengo aquí a defenderla, simplemente estoy tratando de encuadrar la discusión. Entonces, a mí me parece que lo que hay es una crisis de cierto tipo de la democracia, que es la democracia liberal. Esa es la que está en crisis. No la democracia como idea, sino una forma específica que es la democracia liberal. Y que no sé si entró en crisis o se dieron cuenta que entró en crisis a partir de sucesos muy concretos y específicos del mundo occidental. Estoy pensando en la segunda elección de Kaczynski en Polonia, estoy pensando en la reelección de Erdogan en Turquía, estoy pensando Orbán en Hungría, estoy pensando lo sucedido en Brasil, y desde luego lo sucedido con nuestros vecinos aquí del norte con la elección de Donald Trump. A ver si ahora que ya fue derrotado por Biden, a lo mejor nos van a decir que ya no hay crisis de la democracia y nos van a recetar 15 libros de por qué ya no hay crisis de la democracia. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo de este año. La democracia liberal es una forma específica y concreta de democracia. Y yo quisiera abordarla rápidamente con ustedes, citando a alguien que a lo mejor no está citado en ninguno de estos libros. Me refiero a Winston Churchill. Y quiero trabajar con Winston Churchill, no porque sea un profundo admirador de él,
lo tengo tatuado, tengo 11 biografías de él, cuántos libros de él encuentro lo compro, no, sino porque Winston Churchill en 1944 lo entrevistan acerca de qué tenía que hacer Italia para ser una democracia. Recuerden ustedes que en 1943 se da la invasión a Sicilia, empiezan a subir después hacia Roma y demás, y Italia deja de estar del lado del eje y se va del lado de los aliados. Entonces, bueno, hay que reconstruir institucionalmente a Italia y le preguntan a Churchill, ¿qué tiene que tener Italia para ser una democracia liberal? Y Churchill responde con unas preguntas muy concretas y específicas que creo que nos pueden ayudar. Dice en primer lugar, hay que preguntarnos si existe la libertad de expresión y la posibilidad de oponerse al gobierno. Primera pregunta. Segunda, si hay un derecho a cambiar el gobierno o no. Tercera, si los tribunales son libres de la intromisión del Ejecutivo y de las trabas y la asociación de las turbas y de la asociación con partidos políticos. 4. Si las leyes aplicadas por esos tribunales están basadas en la decencia y en la justicia. 5. Si hay un trato justo para las personas pobres y ricas, para quienes están y quienes no están en el gobierno. 6. Si los derechos se mantienen, se aseguran y se promueven. En un lenguaje que parece la reforma de 2011, ¿no? Al artículo 1 constitucional. Último, si hay una seguridad de que las personas no serán detenidas por una policía partidista o maltratadas sin juicio público. Me parece que algunos de estos elementos, que son los propios de la democracia liberal, son los que puede ser que estén en crisis. Y quiero centrarme en algunos, no voy a hablar de todos, quiero centrarme en algunos. Primero, existe libertad de expresión y posibilidad de oponerse al gobierno. Bueno, me parece que esto pasa por considerar cuáles son las formas modernas de expresión, porque cuando Churchill hablaba de esto en 1944, pues la forma de expresión era la radio, la forma de expresión era la prensa impresa. ¿Cuáles son las formas de expresión actuales? Y necesariamente tendremos que hablar, y esa va a ser mi última parte de esta charla, el tema de las redes sociales. Pero podemos irlo pensando, la libertad de expresión en las redes sociales. Pensando sobre todo en algo, a ver, hemos dicho, nuestros tribunales han dicho, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han dicho que la democracia requiere una discusión robusta, requiere que aceptemos incluso, que los actores políticos acepten incluso cosas incómodas, molestas, que les enojen y que se aguanten, Yo quiero ponerlo aquí con un ejemplo que me gusta mucho. En la tercera década del siglo XIX, a un dibujante francés le iniciaron un juicio muy grave penal porque se había burlado del rey, se había burlado del monarca, porque lo había dibujado como una pera. A Luis Felipe Igualdad, el rey Luis Felipe Igualdad, lo había dibujado como una pera, poire en francés. Y el problema no era propiamente que lo hubiera dibujado como una pera, porque uno ve los retratos del señor y sí, tenía cara como de pera, o sea, como más cachetoncito hacia abajo y la cabeza un poco más estrecha hacia arriba, ¿no? Sino porque en ese momento, en Francia, poire, la palabra que se usaba para decir pera, poire, se utilizaba también para decir tonto. Era un símil de tonto. Entonces, lo que estaba diciendo cuando hace su caricatura y compara al rey la cabeza con una pera, lo que está diciendo, no está diciendo que el rey sea una pera, está diciendo que el rey es tonto. ¿Y qué determinan los tribunales franceses? Pues que el rey puede no ser una pera, pero que se tiene que aguantar. Entonces ya desde ahí nos viene esta idea de la libertad de expresión y su relación con la democracia. Entonces, ¿cómo llevamos este discurso, este diálogo robusto, que a veces parece debate, regresándome a lo que decía en un inicio, cómo lo llevamos a las redes sociales? ¿Cuáles son los límites respecto de las redes sociales? Sobre todo si retomamos otros elementos modernos en los que ha construido, por ejemplo, nuestro tribunal electoral. Estoy pensando en el tema de los estereotipos, estoy pensando en el tema de la aparición de menores de edad vinculados con propaganda político-electoral. Entonces, ahí tenemos varias cosas en las que podemos decir, bueno, ahí parece haber una crisis o no sé, si un cambio de paradigma. Eso vamos a regresarlo más adelante. El tema de los tribunales
como libres no solo de la intromisión del Ejecutivo, sino también de las turbas. Y esto me parece que en la justicia electoral es un elemento fundamental. A ver, la justicia electoral se enfrenta a un gran reto, Decide cuestiones que le importan a toda la ciudadanía. No es, y perdónenme la referencia y lo digo con todo respeto, no es como la justicia civil o la justicia mercantil que resuelven asuntos que solamente tienen que ver pues, con una persona, con dos, con las partes, sino la justicia electoral resuelve asuntos que impactan a todos. Voy a ponerlo con un ejemplo, unas palabras que no son mías. Seguramente recordarán aquel asunto, más o menos como de 2003, 2005, conocido como el poeta de la bandera. El caso de un poeta en el sur de México que escribe un poema y se le publica en una editorial universitaria donde habla muy mal de la bandera. Y entonces es denunciado por el delito de ultraje a los símbolos patrios. Y en ese asunto, donde termina, que termina en la Corte, y la Corte termina en una votación dividida, ratificando la constitucionalidad de este delito, hay un voto de minoría, donde participa, si no me equivoco, el ministro Díaz Romero y el ministro Cosío Díaz. Y ahí viene una frase que a mí se me quedó muy grabada y que es aplicable a la justicia electoral. Decían en este voto de minoría: cuando la Corte resuelve un asunto de libertad de expresión, no solamente le habla a las partes, le habla a todos. La justicia electoral es así. Cuando la justicia electoral resuelve una nulidad de una elección, por ejemplo, piensen en Monterrey, piensen en Puebla, piensen en Morelia, por citar algunos casos, no solamente es para las partes, nos está hablando a todos, a toda la ciudadanía. Y está hablando incluso no solamente a quien vive en Monterrey o en Puebla o en Morelia, sino a los actores políticos que van a participar en futuras elecciones, a los órganos que van a participar en futuras elecciones, a la ciudadanía. Entonces, la democracia mexicana tiene el gran reto de que los órganos electorales, particularmente los jurisdiccionales, tengamos la habilidad de comunicarnos con la ciudadanía, de que se entienda la razón de nuestras determinaciones, la razón de las determinaciones, porque de otra forma no se puede obtener ni la legitimidad, porque no puede ser legitimidad democrática, ni la aceptación de las decisiones. Ese es un reto fundamental, porque de otra forma no puede haber un auténtico diálogo con la ciudadanía. Entonces, ahí hay un reto fundamental. El tema de los derechos se aseguran, mantienen y promueven. Yo les quisiera lanzar una pregunta, un poco para que la piensen, un poco retórica, pero podemos abordarla al final, de si puede existir democracia en un país con grandes desigualdades. Porque para algunas personas la democracia, en su vertiente liberal, que es la que estamos abordando ahorita, solo puede existir en aquellos países donde hay una cierta isonomía, un cierto equilibrio entre las personas, donde sobre todo no hay grandes diferencias económicas o sociales. Entonces yo les lanzaría esa pregunta: ¿puede existir una democracia en un país donde haya grandes desigualdades económicas y sociales? Ojo, no estoy hablando solo de México, aunque sí puedo hablar de México, pero no solamente estoy hablando de México, estoy hablando probablemente de toda América Latina, pero estoy hablando también, por ejemplo, de las condiciones tan desiguales que hay en ciertas partes del sur de Estados Unidos. Y sin embargo, a lo mejor alguien de ustedes ahorita estaría pensando que la respuesta es no. Y sin embargo se dice que la democracia más grande del mundo está en la India, y la India es un país que tiene gravísimos problemas y gravísimas desigualdades, al menos del nivel de las de México. Y entonces yo diría, es imposible la democracia liberal en países con alta desigualdad, pero es posible otro tipo de democracia. No sé, lo estoy lanzando simplemente como algunas ideas que quisiera ir retomando al final. Y nos vamos acercando al final. Me parece que cuando hablamos de una crisis de la democracia, estamos hablando de eso, de una crisis de la democracia liberal. Pero también estamos hablando de otra cosa, que es la tensión que se da entre constitucionalismo y democracia. Hay una visión del constitucionalismo fuerte que implica, y aquí permítame citar a Przeworski de nueva cuenta, que implica la existencia de poderes contramayoritarios. Por ejemplo, los senados, por ejemplo, la justicia constitucional, como poderes que pueden frenar decisiones mayoritarias.
Para algunos y algunas, la auténtica democracia, que insisto, sería la democracia liberal en esta forma de pensar, la auténtica democracia tiene que tener esta posibilidad de balance frente a la decisión popular. O dicho de otra manera, no será democracia aquella que solamente se rija por la decisión mayoritaria, sino será democracia aquella que se rija por la decisión mayoritaria, pero que también tenga la posibilidad de mecanismos que frenen estas decisiones mayoritarias. Pero de repente volteamos, esa me parece que es la postura mayoritaria en México, la Corte Interamericana y demás. Pero bueno, pero volteamos de repente a ver a otros autores que nos hablan de por qué debemos confiar en estos mecanismos contramayoritarios en lugar de confiar en la decisión mayoritaria. Y estoy pensando en posturas como la de Touchant, estoy pensando en Bruce Ackerman, estoy pensando en las corrientes críticas del derecho. Oiga, entonces usted dice que el modelo que tenemos en México está mal. No, yo lo que digo es que hay distintas formas de entenderlo. Eso me parece que es lo relevante. Entonces, probablemente parte de esta idea de una crisis de la democracia sea realmente estos ajustes entre constitucionalismo, que es derechos, que es límites a las mayorías, y democracia, que es mayorías. Porque este es un equilibrio dinámico constante, y cuando me refiero a que es un equilibrio dinámico constante, me refiero a que no puede uno afirmar que debe ser siempre e invariablemente de una misma manera. De nuevo regreso a Przeworski. ¿Cuándo podemos hablar de una crisis de la democracia? Y me gustan sus ideas. Él da dos datos nada más, porque hay quienes dan muchos, pero creo que las ideas de Przeworski, miren, les voy a decir por qué me parece que Przeworski aplica. Porque Przeworski conoce la experiencia directa de Chile, el Chile del golpe, de España, de Europa Oriental y del Occidente. Entonces me parece que tiene una visión un poquito más amplia. Dice Przeworski, una democracia entra en crisis cuando pasa una de dos situaciones. La primera, cuando la gente no siente, habla del pueblo, no sé si decir aquí en México la ciudadanía, no siente que vivir en democracia implica una mejora en sus vidas. Oye, ¿para qué elecciones y para qué cuentan los votos si sigo igual o peor? Y el ejemplo típico de esto, ustedes lo conocen, pues es la Alemania de Weimar, ¿no? Muchas elecciones, y ¿de qué servían si cada vez estaban peor? Yo sé, ustedes van a decir, oiga, pero John Maynard Keynes, las consecuencias de la paz, estoy de acuerdo, pero lo que estamos diciendo es que la gente no sienta una mejoría en su nivel de vida. Esa es la primera causa de crisis. La segunda es cuando quienes pierden en las elecciones, y no hay que tomarlo solamente como el partido que pierde, sino las personas, los grupos que pierden en las elecciones, se ven gravemente amenazados en sus intereses o en sus valores por las nuevas políticas públicas o por las nuevas decisiones de gobierno. Porque entonces está atentando contra lo que entienden como su forma de vida. Ahí, por ejemplo, el ejemplo clarísimo del segundo supuesto es el Chile de Allende. ¿Por qué se da el golpe? Y por qué el golpe tiene una legitimidad que perduró después incluso del regreso de Chile a la democracia, o el ejemplo de Franco en España. ¿Por qué? Pues porque hubo grupos que se sintieron gravísimamente amenazados en su forma de entender la vida, en sus valores, en sus principios, en sus intereses, por quienes habían ganado. Y no se encontró la manera de construir de forma conjunta. Bueno, ya tengo que ir llegando al final. Todo esto nos lleva a preguntarnos algo, y con esto quiero ir cerrando. ¿Qué tipo de discurso queremos para qué tipo de democracia? Ahora que hablamos sobre todo de que el discurso político está en las redes. Hay un caso, les recomiendo que lean la sentencia, es el caso, se conoce como el caso First Night Institute, que es el caso en el cual a Donald Trump se le obliga a desbloquear gente, algunas cuentas que tenía bloqueadas en su cuenta de Twitter. ¿Por qué razón? Porque se dice, a ver, ¿cuál es el foro público actualmente? Es una doctrina muy americana, pero la podemos aplicar aquí en México. ¿Cuál es el foro público? El foro público ya no son las plazas, porque no podemos ni salir. El foro público son las redes. Ese es el foro público actual. ¿Quién controla la discusión en ese foro público? 1. 2. ¿Quién debe tener la última palabra en esa discusión del foro público?
Porque las empresas que son dueñas de las redes y que nos ponen una serie de condicionantes para operar, no dejan de ser empresas mercantiles, cuya finalidad legítima es el lucro, pero es su finalidad. ¿Quién va a controlar el discurso democrático? Las empresas cuya finalidad es el lucro. Y desde luego han hecho cosas interesantes, ¿no? Está este panel, esta especie de tribunal que tiene Facebook, incluso con gente muy destacada. Estoy pensando en Carolina Botero, estoy pensando en el exdirector de The Guardian, gente muy relevante. Pero no debería haber una cierta intervención de los estados. Y entonces yo sé que es polémico porque alguien de ustedes me dirá, doctor, usted lo que quiere es atentar contra la libertad de expresión. No, yo lo que quiero es que garanticemos que en las redes haya libertad de expresión, con los límites propios que las constituciones marquen, con los límites que emanan de los derechos fundamentales, con el debido proceso, con todos esos elementos que nosotros conocemos. Pero a final de cuentas, y con esto voy regresando al inicio y voy cerrando, a final de cuentas, la pregunta es, ¿qué discurso público queremos? Sobre todo en redes, ahora que todos y todas estamos encerrados, ¿qué discurso queremos? ¿Para qué democracia? Bueno, como ustedes han visto, mi intención fue esencialmente provocar algunas ideas, más que afirmar con voz doctoral algunos conceptos. Entonces, con el apoyo amable de Alexander, pasaríamos a una ronda de comentarios. No sé si preguntas, pero comentarios. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy interesante todo este análisis, esta dilucidación que ha tenido respecto a la democracia. Realmente estamos en una crisis, o de qué democracia estamos hablando, cómo la estamos pensando, y pues esto ha ido despertando interés en nuestros asistentes. De antemano, pues bueno, leería el comentario de Marco Fabricio, quien señala hasta qué grado pueden intervenir los derechos humanos en cuestión de democracia. Y bueno, de paso también la de Aarón Espinosa, ¿cuál es el logos de la comunidad políticamente organizada en México? De entrada, estas dos. ¿Quiere que le agregue alguna más? Doctor. Una más, y si me repites el nombre del segundo compañero, por favor. El primero es de Marco Fabricio Sánchez, el segundo es de Aarón Espinosa. Y bueno, Aarón también preguntaba cuáles son las semejanzas y similitudes entre derecho, política y democracia. Muy bien, ¿alguna otra? Laura Gabriela Cruz, ¿el voto de los mexicanos es razonado? Laura. Okay. Muchas gracias. Empezaré, si me permiten, por la última, la de Laura, que me parece una pregunta muy interesante. Laura, yo lo que diría, y tómalo por favor con un grano de sal, tómalo como una aseveración absolutamente subjetiva, es que el voto siempre es una mezcla de dos cosas, razón y emoción. Razón y emoción. Quienes hacen propaganda electoral, quienes hacen campañas, saben eso. Tú tienes que emocionar a la gente para que salga a votar. Tú tienes que hacer que la gente sienta que forma parte de algo importante, de algo trascendente. Esta es la elección más importante en la historia de México y con tu voto podemos hacer la diferencia porque estamos defendiendo esto. Entonces, el voto siempre tiene un elemento de razón, pero también tiene un elemento de emoción. Ahora, ¿cómo razonamos cada quien el voto? Bueno, desde luego habría muchas cuestiones ahí que podríamos decir, pero me parece que el voto mexicano, como el voto en todo el mundo, convoca razón y convoca emoción. Mira, creo que es una de las grandes enseñanzas que nos dejó el caso del Brexit en el Reino Unido. Recordar, porque a veces se nos olvida, que votar es razón y es emoción. Eso me parece que sucede en todos lados, pero que a veces se nos olvida. Aarón, híjole, es que trazar la diferencia entre derecho y política es muy complicado, entre otras razones porque bueno, a ver, cuando hablamos de derecho como ley, y yo sé que el derecho es más que ley, la ley siempre es un acto político. En los estados democráticos modernos, la ley es un acto político. ¿Quién hace las leyes? Pues gente que se dedica a la política. A lo mejor tienen un técnico, una técnica ahí que les redacta los proyectos, pero ¿quién lo hace? Pues gente que se dedica a la política. Entonces, siempre es un acto político.
Desde luego hay otras formas del derecho que ya no. Por ejemplo, una sentencia. Una sentencia es mucho más derecho que otra cosa. ¿Por qué razón? Porque implica la aplicación de esas normas. Ahora, esas normas contienen valores, razones, explicaciones que pueden ser políticas y que tienen que materializarse en los actos de aplicación, pero ya no son ya no es esa razón del juez o de la jueza, es la razón del legislador, que es un órgano necesariamente político. Fabricio, derechos humanos y democracia. Es que para una corriente para una cierta forma de entender la democracia es tal, o sea, algo es democrático, un país democrático, cuando no solamente respeta la regla de la mayoría, sino también respeta los derechos individuales. Entonces, para algunos, los derechos de las personas, derechos humanos, derechos fundamentales, después podemos discutir la terminología adecuada, son límites para la decisión democrática. Si quisiéramos un par de preguntas más, Alexander, por favor. Sí, por favor, alguien tiene el usuario desconocido. Creo que es el doctor, por favor, ¿podría abrir su micrófono? ¿Ya? Sí, por favor. Ya. Doctor Vado, lo felicito por su exposición, muy interesante, pero le quiero hacer esta pregunta, se la pude haber escrito, pero creo que es muy corto. ¿No será que las verdaderas democracias se han consolidado cuando tienen un contrapeso antidemocrático? Precisamente cuando tuvimos a un Gandhi, a un Martin Luther King, o incluso este presidente que tenemos actualmente, ¿no es un triunfo de las clases marginadas? ¿No será que la verdadera democracia requiere este contrapeso de extremos, de desigualdades, para verdaderamente sentir que hay una democracia? Lo que pasó con Madero, por ejemplo, con Porfirio Díaz. ¿No será que estamos a lo mejor malentendiendo lo que es la democracia o lo que la gente ha sentido verdaderamente por democrático? Es mi pregunta. Y un poco respondiendo a la pregunta que usted planteó al final. Perfecto, muchas gracias. Fíjese que me trae varias cosas a la mente. Estoy terminando este librito, que igual y usted conoce, de Bruce Ackerman, de Constituciones Revolucionarias, y aborda los casos que usted cita, doctor, y se lo agradezco mucho. A ver, yo lo que diría es que los grandes movimientos revolucionarios, armados o no armados, lo que implican es un cambio fundamental en la agenda institucional, que generan también cambios constitucionales. A mí me parecería, y es entrar en una discusión, por ejemplo, que Madero, y un poco Carranza, pero claramente Madero, es el último latido del liberalismo decimonónico, y que la revolución mexicana, entendida como revolución, es la que se encarna, por ejemplo, en Zapata o en los Flores Magón, que implican un cambio. Y bueno, estas ideas un poco son, usted verá claramente el reflejo de Córdoba Papá, ¿no? Ahí están, ¿no? Entonces son los que implican un cambio, la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Me parece que en ese momento destructor de un movimiento armado, de un movimiento revolucionario, viene inmediatamente un movimiento constructor, de fijar una nueva agenda, unas nuevas instituciones, muchas veces fijar una nueva constitución. Y ahí es donde puede darse o no ese contrapeso. Si nos vamos al caso mexicano, pues ese contrapeso aparentemente no existió, porque bueno, pensemos en los juristas, ¿no? Los juristas revolucionarios, los juristas porfiristas o huertistas, estoy pensando en Vera Estañol, en Rodolfo Reyes, pues se van a España y ya no tienen un peso en la construcción del derecho nacional. Ciertamente yo sé, y aquí lo tengo arriba, arriba en más de un sentido, a don Emilio Rabasa en cuanto a la construcción de el modelo institucional, pero no el modelo de los derechos sociales. Y ahí caeríamos en la crítica tan acertada que ha hecho Roberto Gargarella, que ha estado allá en el tribunal, por ejemplo, sobre cómo nos hemos cuidado en América Latina de ampliar los derechos, pero con una estructura de gobierno que no se compadece de esa búsqueda de esa búsqueda de una justicia social o de otros, o de la materialización de esos nuevos derechos. Muchas gracias por la reflexión. Bien, si me lo permiten, yo quisiera concluir aquí. Tengo que atender una sesión también sobre nulidades. Si me dicen que los dejé con más dudas que certezas, estaré tranquilo porque quiere decir que cumplí mi objetivo.
Y el objetivo esencial es ese, que nos preguntemos, ¿qué redes, qué discurso público, para qué democracia? Les agradezco mucho a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido demasiado interesante. Creo que ha cumplido el objetivo que en un principio señalaba. Nos ha dejado con varios hilos, cabos que sin duda alguna pues vale la pena seguir utilizando un lenguaje coloquial, seguir jalando para indagar hacia dónde queremos llevar la democracia o qué tipo de democracia queremos. Por el momento sería todo, pero agradecería por favor que todas las y los asistentes pudiéramos abrir el micrófono para otorgarle un merecidísimo aplauso al doctor. Felicidades. Gracias por circular mucho. Quiero recordar en todas sus redes sociales, asimismo, bueno, Facebook, Twitter, Instagram, pues bueno, que sigan todas las actividades de la Escuela Judicial y que se conecten con ella. Muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas.